Mi madre fingió un ataque al corazón porque mi hermano quiere casarse y no llamé al 911. Ahora toda la familia me odia, pero tengo pruebas de sus mentiras. Acabo de salir de la casa de la novia de mi hermano después de presenciar uno de los episodios más ridículos y vergonzosos de mi madre. Esta mujer de 55 años acaba de fingir un ataque al corazón porque mi hermano Simón mencionó casualmente que quería casarse con su novia Alicia. No me estoy inventando nada de esto y sé que suena completamente demente. Pero esta es mi realidad y honestamente ya no sé si hice lo correcto al no llamar al 911 cuando ella empezó con su teatro. Mi madre Teresa es una narcisista de manual y aunque suene duro decirlo así es la verdad más absoluta que he conocido en mis 20 años de vida. Ella siempre ha tenido esta necesidad enfermiza de ser el centro de atención en cada situación, cada conversación, cada evento familiar tiene que girar alrededor de ella de alguna manera u otra y si no lo hace naturalmente ella se encarga de forzarlo hasta que así sea. He crecido viendo cómo retorcía los problemas de otras personas para convertirlos en sus propios dramas, como mentía sobre las cosas más estúpidas solo para que la gente le prestara atención, como gritaba y fingía llorar cada vez que alguien la contradecía o le decía que estaba equivocada. Es agotador vivir con alguien así y puedo jurar que tiene algún tipo de trastorno de personalidad sin diagnosticar, aunque ella jamás iría a terapia porque eso implicaría admitir que algo anda mal con ella y mi madre jamás admitiría tener un defecto. Las cosas se han puesto significativamente peor en los últimos años. Especialmente desde que Simón y yo hemos crecido y ya no somos niños pequeños que creen todo lo que dice sin cuestionar. Ahora que somos adultos y podemos ver a través de sus manipulaciones y reconocer sus patrones de comportamiento, ella ha tenido que escalar sus tácticas para mantener nuestra atención porque las cosas que funcionaban cuando éramos niños ya no tienen el mismo efecto. Una de sus estrategias favoritas recientemente ha sido fingir problemas médicos o enfermedades para conseguir simpatía y preocupación. No es la primera vez que lo hace ni creo que será la última. Hace como 2 años fingió tener alergia al gluten y armó todo un drama al respecto. Decía que le causaba terribles malestares y que tenía que cambiar completamente su dieta. Lloró, se quejó, hizo que todo el mundo se preocupara por ella y que las reuniones familiares tuvieran que adaptarse a sus supuestas necesidades dietéticas. El problema es que seguía comiendo pan, pasta, galletas y todo lo que contenía gluten sin ningún problema. Cuando pensaba que nadie estaba mirando, Simón la cachó varias veces comiendo cosas con gluten a escondidas en la cocina tarde en la noche o cuando creía que todos estábamos distraídos. Pero cuando la confrontábamos al respecto montaba un berrinche y decía que estábamos siendo insensibles con su condición, que no entendíamos lo difícil que era vivir con alergias alimentarias. También hubo un incidente memorable donde fingió un ataque de pánico cuando la confrontamos por una de sus mentiras. Fue tan obviamente falso que hasta daba vergüenza ajena. Ella estaba ahí haciendo respiraciones exageradas y diciendo que no podía respirar, pero claramente estaba actuando porque podía hablar perfectamente bien mientras supuestamente se estaba asfixiando. Simón y yo solo nos miramos con esa expresión de ya estamos otra vez con esto porque ya habíamos visto este show demasiadas veces. En las últimas semanas ha estado hablando constantemente sobre cómo le diagnosticaron una enfermedad cardíaca. Empezó a mencionar casualmente en conversaciones que su corazón no estaba bien, que los doctores estaban preocupados de que tenía que hacerse estudios, que probablemente necesitaría medicación de por vida, todo dicho con ese tono de mártir sufriente que ella adora usar, buscando que la gente le preguntara más detalles para poder explayarse sobre su supuesto sufrimiento. Ninguno de nosotros le ha creído realmente porque ya conocemos su patrón de comportamiento. Además, nunca ha mostrado ningún documento médico ni receta ni nada que respalde sus afirmaciones. Cuando le preguntamos por detalles específicos sobre qué doctor la estaba tratando o qué tipo de enfermedad cardíaca tenía exactamente, se pone evasiva o cambia de tema rápidamente. Es obvio que está mintiendo, pero ella insiste en mantener esta farsa. Probablemente pensó que una enfermedad cardíaca sonaba lo suficientemente seria como para mantener nuestra atención por un buen tiempo. Todo esto nos lleva a lo que pasó hoy durante la cena. Estábamos los tres sentados en la mesa comiendo. La conversación era bastante normal y relajada hasta que Simón mencionó de pasada que estaba pensando en casarse con Alicia. No fue una propuesta formal ni nada dramático, solo lo dijo casualmente como parte de la conversación, algo como que estaba ahorrando para comprar un anillo y que probablemente se lo propondría en unos meses. Yo me emocioné genuinamente porque Alicia es una chica increíble y mi hermano es muy feliz con ella. Llevan saliendo como 3 años y medio y definitivamente son una pareja sólida. Pero mi madre inmediatamente se puso tensa, su expresión cambió completamente y pude ver esa mirada que siempre tiene cuando está a punto de montar un drama. A ella nunca le ha gustado Alicia desde el momento en que Simón empezó a salir con ella, aunque honestamente apenas la conoce porque solo la ha visto unas 3 o 4 veces en total. Mi madre encontró algún defecto imaginario en Alicia desde el principio y decidió que no era suficientemente buena para su precioso hijo, lo cual es ridículo porque Alicia es educada, trabajadora, inteligente y trata a mi hermano increíblemente bien. Pero nada de eso importa para mi madre porque Alicia representa competencia por la atención de Simón. En cuanto Simón terminó de hablar sobre sus planes de matrimonio, mi madre explotó, empezó a gritar sobre cómo él estaba cometiendo un error terrible, que Alicia solo quería su dinero, que era una manipuladora, que se arrepentiría de casarse tan joven. Básicamente lanzó todos los insultos y críticas que pudo pensar en el momento. Simón al principio intentó mantener la calma y defenderse racionalmente. Explicó que amaba a Alicia y que su decisión estaba tomada, que apreciaría el apoyo de su madre, pero que con o sin él seguiría adelante con sus planes. Esto obviamente no fue lo que mi madre quería escuchar porque ella esperaba que Simón se acobardara ante sus gritos como solía hacer cuando éramos más jóvenes, pero mi hermano ya no es ese niño asustado que cedía ante sus berrinches, así que cuando vio que sus gritos no estaban funcionando, mi madre escaló aún más la situación. Empezó a decir cosas realmente hirientes sobre Alicia, cuestionando su carácter, su familia, su educación, cosas realmente bajas y crueles que no tenían ninguna base en la realidad.
Simón finalmente se hartó, se levantó de la mesa y le dijo tranquilamente que no iba a quedarse ahí escuchando cómo insultaba a la mujer que amaba y simplemente salió de la habitación. Yo me levanté inmediatamente y lo seguí porque definitivamente no iba a quedarme allí con mi madre cuando estaba en ese estado. Además quería apoyar a mi hermano, pensé que eso sería el final del drama y que mi madre eventualmente se calmaría sola como siempre hacía después de sus explosiones, pero oh sorpresa, esta vez decidió llevar las cosas a un nivel completamente nuevo de ridiculez. Apenas Simón y yo salimos de la habitación escuchamos un ruido fuerte detrás de nosotros, nos volteamos y ahí estaba mi madre tirada en el piso retorciéndose y haciendo ruidos de dolor que sonaban completamente falsos y exagerados. Creo que estaba intentando imitar una convulsión o algo así, pero mientras mantenía los ojos abiertos y claramente consciente, lo cual no tiene ningún sentido si conoces aunque sea lo básico sobre convulsiones reales, parecía literalmente un pez fuera del agua revolcándose de un lado a otro. Simón y yo solo nos quedamos ahí parados mirándola con una mezcla de incredulidad y cansancio porque honestamente parecía un adulto haciendo un berrinche de niño pequeño esperando que alguien viniera corriendo a consolarla, después de revolcarse en el piso por lo que probablemente fueron unos 30 segundos, pero se sintieron como una eternidad. Mi madre empezó a gritar entre jadeos que estaba teniendo un ataque al corazón, que su corazón se había detenido, que se estaba muriendo, que llamáramos al 911 inmediatamente. Todo dicho con voz lo suficientemente fuerte y clara como para que quedara claro que no estaba teniendo ningún problema real para respirar o hablar. Yo solo la miraba pensando, ¿en serio vas a llegar tan lejos con esto? Simón tampoco hizo ningún movimiento para ayudarla o llamar a emergencias. Creo que ambos estábamos en shock, no por preocupación sino por la audacia de lo que estaba haciendo. Ella siguió gritando que éramos unos hijos egoístas y desagradecidos, que la estábamos dejando morir ahí tirada, que cómo era posible que sus propios hijos fueran tan crueles con ella. Ninguno de los dos nos movimos ni dijimos nada, solo seguimos ahí parados observando su actuación, porque francamente eso era lo que era, una actuación completamente transparente y mal ejecutada. Después de varios minutos de que ninguno de nosotros reaccionara de la manera que ella quería, mi madre de repente se levantó del piso como si nada hubiera pasado. Sus movimientos fueron completamente normales y fluidos, sin ninguna señal de dolor o malestar real. Se sacudió la ropa y nos miró con una furia absoluta en los ojos. Empezó a gritar nuevamente sobre cómo éramos los peores hijos del mundo, que habíamos demostrado que no nos importaba si vivía o moría, que éramos abusivos emocionalmente. Básicamente lanzó todos los argumentos de manipulación emocional que tenía en su arsenal. Fue en ese momento que tanto Simón como yo decidimos que ya era suficiente. Sin decir una palabra más nos dirigimos a la puerta y nos fuimos de la casa. Mi hermano manejó hasta la casa de Alicia, que vive como a 20 minutos de distancia, y ahí es donde estoy ahora mismo. Escribiendo esto, pensé que ahí terminaría todo el drama, pero no, mi querida madre tenía que llevar esto a las redes sociales porque aparentemente su audiencia en persona no fue suficiente. Resulta que apenas nos fuimos ella fue directamente a Facebook y publicó un post largo y dramático sobre cómo había sobrevivido milagrosamente a un ataque al corazón. Describió con lujo de detalle sus supuestos síntomas, cómo había sentido que se moría, y luego procedió a mencionar específicamente a Simón y a mí por nombre, diciendo que habíamos sido emocionalmente abusivos con ella, que nos habíamos negado a ayudarla durante su crisis médica, que la habíamos dejado tirada en el piso muriéndose sin importarnos. La tía Pilar, que es la mejor amiga de mi madre desde hace como 20 años, nos envió mensajes preguntando qué demonios había pasado y por qué no habíamos llamado al 911. Le conté exactamente lo que sucedió, le expliqué todo el contexto del comportamiento de mi madre, sus mentiras previas sobre problemas médicos, como fue obviamente falso lo que hizo. Pilar escuchó toda la historia y aunque pareció entender de dónde veníamos, aún así dijo que probablemente debimos haber llamado al 911 de todas formas, que no era nuestro lugar determinar si era real o no. Entiendo su punto hasta cierto grado. Pero honestamente estoy tan cansado de las mentiras y manipulaciones de mi madre que no voy a hacer perder el tiempo a los servicios de emergencia con sus teatros. Esos recursos son para personas que realmente los necesitan. Actualización 1. Han pasado un par de días desde que escribí el post original y las cosas se han intensificado de maneras que nunca imaginé. Primero que nada quiero agradecer a todos los que comentaron dándome perspectiva sobre la situación. Muchos me recomendaron que documentara todo lo que había pasado y que considerara establecer límites más firmes con mi madre. También varios sugirieron que tal vez debí llamar al 911 no por ella, sino para tener un registro oficial de que todo fue revisado y que no había emergencia real. Eso es algo que no había considerado y tiene bastante sentido en retrospectiva. El post de Facebook de mi madre explotó completamente, causando exactamente el tipo de drama que ella quería. Familiares que apenas hablamos regularmente de repente estaban muy involucrados en la situación. Algunos tomaron el lado de mi madre inmediatamente sin siquiera preguntarnos nuestra versión de los hechos, simplemente leyeron su dramático relato sobre cómo sus hijos crueles la abandonaron durante un ataque al corazón y decidieron que éramos monstruos. Recibí mensajes de primos, tíos y hasta conocidos de mi madre diciéndome que debería estar avergonzado, que cómo podía ser tan insensible. Uno de mis tíos incluso me llamó directamente para gritarme por teléfono sobre lo decepcionado que estaba de mí. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque no todos compraron la historia de mi madre. Varios familiares que la conocen bien y han sido testigos de su comportamiento a lo largo de los años empezaron a hacer preguntas. Mi tío Gonzalo, que es el hermano mayor de mi madre, me llamó para preguntarme exactamente qué había pasado. Le conté toda la historia sin omitir ningún detalle. Le hablé sobre el patrón de comportamiento de mi madre, sus mentiras previas sobre problemas médicos. Él escuchó todo sin interrumpirme y cuando terminé solo suspiró profundamente y dijo que no le sorprendía para nada. Aparentemente mi madre ha sido así desde que eran niños, siempre necesitando ser él
centro de atención y dispuesta a mentir o exagerar para conseguirlo, me contó que cuando eran jóvenes ella fingió desmayarse en una boda familiar porque sentía que nadie le estaba prestando atención. Mi tío me aseguró que me creía completamente y que hablaría con otros familiares para contarles la verdad. Mi abuela Clara, la madre de mi mamá, también se involucró en la situación. Ella tiene 78 años y aunque ama a su hija obviamente no es ciega a sus defectos, me llamó y me preguntó directamente si mi madre realmente había tenido un ataque al corazón. Le dije que no, que había sido completamente fingido y que se había levantado sin problemas después de que no le prestamos atención. Mi abuela se quedó en silencio por un momento y luego me dijo algo que me sorprendió. Me contó que cuando mi madre era adolescente había fingido estar embarazada durante semanas para llamar la atención de un chico que le gustaba, que solo admitió la verdad cuando la amenazaron con llevarla al doctor. Mi abuela estaba claramente molesta con mi madre por este nuevo incidente y me aseguró que ella sabía que estábamos diciendo la verdad. Simón, mientras tanto, decidió tomar una acción más directa. Él recopiló evidencia de las mentiras previas de mi madre. Encontró fotos viejas de ella comiendo cosas con gluten después de haber declarado su alergia a mensajes de texto donde admitía haber exagerado cosas. Básicamente construyó un caso sólido mostrando su patrón de comportamiento manipulador. Luego hizo su propio post en Facebook explicando exactamente lo que había pasado ese día. No fue cruel ni necesariamente detallado, pero sí fue honesto. Explicó cómo mi madre había fingido un ataque al corazón después de que él mencionó planes de matrimonio, cómo se había levantado perfectamente bien después y cómo esto era parte de un patrón de comportamiento que había estado sucediendo durante años. Adjuntó algunas de las evidencias que había recopilado y básicamente dejó que la gente sacara sus propias conclusiones. La respuesta fue inmediata y dividida. Algunos familiares se disculparon con nosotros por haber asumido lo peor sin escuchar nuestra versión. Otros se enojaron aún más diciendo que estábamos exponiendo públicamente a mi madre. Mi madre obviamente vio el post de Simón y su reacción fue predecible. Hizo otro post aún más dramático diciendo que sus propios hijos la estaban difamando públicamente, que estaban tratando de destruir su reputación. Pero aquí es donde las cosas tomaron un giro que definitivamente no esperaba. Una prima mía llamada Beatriz, que es enfermera, comentó en el post de mi madre preguntándole detalles médicos específicos sobre su supuesto ataque al corazón. Le preguntó qué hospital la había atendido, qué doctores la habían visto, qué tratamiento había recibido, si le habían hecho un electrocardiograma, si tenía documentación médica que respaldara su diagnóstico. Fueron preguntas muy específicas y técnicas que alguien que realmente hubiera tenido un ataque al corazón podría responder fácilmente. Mi madre intentó ser vaga en sus respuestas diciendo que no recordaba todos los detalles porque había sido muy traumático, que su mente había bloqueado partes de la experiencia. Básicamente se estaba poniendo cada vez más evasiva conforme Beatriz presionaba por detalles concretos. Beatriz eventualmente comentó diciendo que basándose en las respuestas vagas de mi madre y en la falta total de documentación médica, le parecía altamente improbable que hubiera tenido un ataque al corazón real. Explicó en términos médicos por qué la historia de mi madre no tenía sentido. Señaló inconsistencias en sus síntomas descritos y básicamente usó su conocimiento profesional para desmantelar públicamente las afirmaciones de mi madre. Esto causó que más personas empezaran a cuestionar la versión de mi madre y varios comentaron que si realmente había tenido un ataque al corazón debería poder mostrar al menos algún tipo de evidencia médica. Mi madre se puso furiosa con Beatriz y le envió mensajes privados amenazándola con demandarla por difamación. Beatriz me mostró los mensajes y eran absolutamente ridículos. Mi madre estaba teniendo un colapso completo porque su mentira estaba siendo expuesta públicamente y no podía controlarlo. Intentó borrar su post original, pero ya era demasiado tarde porque varias personas habían tomado capturas de pantalla, incluyendo Simón y yo. Tía Pilar finalmente se comunicó conmigo nuevamente después de ver todo el drama desarrollarse en redes sociales. Admitió que después de ver la reacción de mi madre y su incapacidad para proporcionar cualquier evidencia médica real, ahora entendía completamente por qué no habíamos llamado al 911. Se disculpó por haber sugerido que debimos hacerlo. Simón y yo hemos decidido que necesitamos establecer límites serios con mi madre. Todavía estamos discutiendo exactamente cómo se verá eso, pero definitivamente incluirá distancia significativa. Mi madre mientras tanto ha estado enviándonos mensajes constantemente, alternando entre suplicar perdón y lanzar más acusaciones. Un mensaje dice que somos lo más importante en su vida, el siguiente nos llama traidores. Actualización 2. Han pasado aproximadamente 3 semanas desde mi última actualización y tengo que decir que las cosas han escalado de maneras que nunca hubiera imaginado. Mi madre no solo no aprendió su lección, sino que decidió doblar la apuesta de la manera más perturbadora posible. Después de que su primera historia del ataque al corazón fue completamente desmantelada públicamente gracias a mi prima Beatriz y a la falta total de evidencia médica, pensé que mi madre finalmente se daría cuenta de que había ido demasiado lejos. Estaba muy equivocado. En lugar de retroceder, ella decidió que necesitaba hacer su mentira más convincente y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente perturbadoras. Mi madre fue a una clínica médica de esas que no tienen muy buena reputación y que básicamente darán el diagnóstico que quieras si pagas lo suficiente. Consiguió que un doctor poco ético le diera documentación falsa confirmando que había tenido un episodio cardíaco menor y que estaba siendo tratada por enfermedad cardíaca. Descubrimos esto porque ella publicó fotos de los documentos médicos en Facebook triunfalmente diciendo que aquí estaba la prueba que todos habían estado exigiendo, que esto demostraba que ella había estado diciendo la verdad todo el tiempo y que sus hijos eran mentirosos crueles. Algunos familiares que habían estado de nuestro lado empezaron a dudar nuevamente al ver la documentación médica. Después de todo eran papeles oficiales de una clínica real, así que debían ser
Legítimos, ¿verdad? Excepto que Beatriz inmediatamente notó que algo andaba mal con esos documentos. Beatriz examinó cuidadosamente las fotos que mi madre había publicado y encontró varias irregularidades. La terminología médica usada no era estándar, algunos de los códigos de diagnóstico estaban incorrectos, el formato general de los documentos no coincidía con el formato estándar que usan los hospitales y clínicas legítimas. Ella hizo algunas llamadas a contactos que tienen el sistema médico local y descubrió que la clínica donde supuestamente mi madre había sido tratada tenía un historial de prácticas cuestionables y había sido investigada múltiples veces por emitir documentación médica fraudulenta. Beatriz comentó públicamente en el post de mi madre señalando todas estas irregularidades y sugiriendo que los documentos no eran legítimos. Esto obviamente causó otro escándalo masivo. Mi madre respondió atacando personalmente a Beatriz, la acusó de estar celosa de ella por alguna razón que nunca quedó clara. Dijo que Beatriz no era una doctora real, solo una enfermera, así que no tenía autoridad para cuestionar documentos médicos. Básicamente intentó desacreditar a Beatriz de cualquier manera posible en lugar de simplemente proporcionar más evidencia legítima. Esto solo hizo que más personas se pusieran del lado de Beatriz porque mi madre claramente estaba siendo defensiva de manera poco razonable. Simón decidió que era momento de tomar acción legal, contactó a un abogado para discutir opciones sobre cómo manejar la situación porque mi madre estaba ahora públicamente difamándonos a ambos en redes sociales y su comportamiento estaba afectando nuestras vidas de maneras tangibles. Yo había empezado a recibir mensajes en mi trabajo de gente preguntando sobre la situación familiar porque mi madre había empezado a contactar a mis colegas contándoles su versión de los eventos. Simón estaba experimentando algo similar y además Alicia estaba siendo acosada por mi madre, quien le enviaba mensajes crueles culpándola por alejar a Simón de su familia. El abogado nos dijo que teníamos bases para una orden de restricción dadas las circunstancias y que también podríamos considerar una demanda por difamación si queríamos ir por ese camino. Mientras tanto, mi madre estaba intensificando su campaña de victimización, empezó a publicar cosas sobre cómo sus propios hijos la habían abandonado en su momento de mayor necesidad, cómo estaba enfrentando sola una enfermedad cardíaca potencialmente mortal sin el apoyo de su familia. Las publicaciones eran increíblemente manipuladoras y diseñadas para generar máxima simpatía. Incluía fotos viejas de cuando Simón y yo éramos niños con pies de fotos sobre cuánto nos había amado. La gota que derramó el vaso para Simón fue cuando mi madre intentó contactar a los padres de Alicia. Ella les envió un mensaje largo explicándoles que su hija estaba destruyendo nuestra familia, que estaba manipulando a Simón para que se alejara de su madre. Básicamente intentó que los padres de Alicia presionaran a su hija para que terminara la relación con Simón. Afortunadamente los padres de Alicia son personas sensatas que inmediatamente contactaron a Simón para preguntarle qué demonios estaba pasando. Él les explicó toda la situación y ellos fueron completamente comprensivos. Procedimos con solicitar la orden de restricción temporal. El abogado nos ayudó a reunir toda la evidencia necesaria, incluyendo capturas de pantalla de todas las publicaciones de redes sociales de mi madre, los mensajes que nos había enviado, los mensajes que había enviado a Alicia y a sus padres, testimonio de Beatriz sobre los documentos médicos fraudulentos y declaraciones de familiares que habían presenciado el comportamiento manipulador de mi madre a lo largo de los años. Cuando mi madre fue notificada sobre la orden de restricción temporal, tuvo un colapso absoluto. Hizo un vídeo llorando en Facebook Live donde decía que sus hijos la habían traicionado de la peor manera posible, que estaban tratando de silenciarla para que no pudiera contar la verdad. El vídeo fue tan dramático y exagerado que incluso algunas de las personas que habían estado de su lado empezaron a sentirse incómodas. Mi abuela Clara finalmente intervino de manera seria. Ella llamó a mi madre y le dijo directamente que necesitaba parar con todo esto inmediatamente, que su comportamiento había cruzado líneas inaceptables, que estaba dañando sus relaciones familiares de maneras que podrían ser irreparables, que necesitaba buscar ayuda profesional. Mi madre intentó llorar y manipular a mi abuela como hacía con todos, pero mi abuela no cedió. Le dijo que si no buscaba ayuda y cambiaba su comportamiento, entonces ella tampoco querría tener contacto con ella. Mi tío Gonzalo también tuvo una conversación seria con mi madre. Él fue más directo y le dijo que estaba actuando como una persona mentalmente inestable, que su comportamiento estaba asustando a la gente, que necesitaba parar de mentir sobre problemas médicos. Actualmente estamos esperando la audiencia para hacer permanente la orden de restricción. Simón y yo hemos mantenido contacto cero con ella y honestamente ambos nos sentimos significativamente menos estresados sin su constante drama. Actualización 3. Ha pasado casi 2 meses desde mi última actualización y finalmente siento que puedo respirar nuevamente. Las cosas han alcanzado una especie de resolución, aunque probablemente no de la manera que muchos esperaban. La audiencia para la orden de restricción permanente fue hace 3 semanas y fue una experiencia surrealista. Mi madre se presentó con su propio abogado y aparentemente había estado preparándose para hacer un gran espectáculo del procedimiento. Llevó copias impresas de todos sus posts de Facebook, incluyendo los que la hacían quedar mal, pensando que de alguna manera la ayudarían. También trajo los documentos médicos fraudulentos de esa clínica cuestionable. El juez escuchó ambos lados y fue bastante claro desde el principio que no estaba impresionado con la presentación de mi madre. Cuando ella intentó ser dramática y llorar mientras explicaba su versión de los eventos, el juez le pidió que se calmara y se enfocara en los hechos. Cuando presentó sus documentos médicos, el juez preguntó por qué no tenía registros de ningún hospital real o servicio de ambulancias y supuestamente había tenido un ataque al corazón que requería tratamiento de emergencia. Mi madre se puso evasiva y empezó a dar excusas. El juez claramente no compró nada de eso. Nuestro abogado presentó toda la evidencia que habíamos recopilado, las capturas de pantalla de los posts contradictorios de mi madre, los mensajes de acoso, el testimonio de Beatriz sobre las irregularidades en los documentos médicos.
Declaraciones de múltiples familiares. El análisis profesional de Beatriz sobre por qué los documentos no eran legítimos. El momento más impactante de la audiencia fue cuando el juez preguntó directamente a mi madre si estaría dispuesta a someterse a una evaluación médica independiente para verificar su supuesta condición cardíaca. Le explicó que si realmente tenía los problemas médicos que afirmaba, entonces esa evaluación lo confirmaría y fortalecería significativamente su caso. Mi madre inmediatamente empezó a inventar excusas sobre por qué eso no era posible, que su doctor estaba de vacaciones, que tenía miedo de los hospitales. Su negativa rotunda a hacer algo que la habría vindicado completamente si estuviera diciendo la verdad fue reveladora para todos en esa sala. El juez otorgó la orden de restricción permanente y fue muy claro en su razonamiento. Dijo que había evidencia abrumadora de un patrón de acoso y comportamiento inapropiado, que las afirmaciones médicas de mi madre parecían ser fabricadas basándose en su negativa a verificarlas, que sus acciones de contactar al lugar de trabajo de sus hijos y a los padres de la novia de su hijo cruzaban líneas claras. Después de la audiencia, mi madre aparentemente tuvo un colapso completo en el estacionamiento de la corte, empezó a gritar y llorar histéricamente. Alguien incluso lo grabó en vídeo y terminó circulando entre los familiares. Mi abuela Clara tomó una decisión difícil después de ver ese vídeo. Ella le dijo a mi madre que necesitaba buscar ayuda profesional seria o ella también cortaría contacto. Le dio un ultimátum claro: que consiguiera terapia real con un profesional licenciado y trabajara genuinamente en sus problemas, o que no esperara tener una relación con ella o con el resto de la familia. Para sorpresa de todos, mi madre realmente aceptó ir a terapia. No sé si fue porque finalmente se dio cuenta de que había ido demasiado lejos o si simplemente vio que era la única manera de no perder a su familia completa. Hizo una cita con un terapeuta licenciado que se especializa en trastornos de personalidad. Según mi abuela, mi madre realmente ha estado asistiendo a sus sesiones. El terapeuta le diagnosticó oficialmente trastorno de personalidad narcisista, entre otras cosas, y está trabajando con ella en reconocer sus patrones de comportamiento. Simón y Alicia finalmente se comprometieron oficialmente hace 2 semanas y fue hermoso. Están planeando una boda pequeña para el próximo año. Definitivamente no invitarán a mi madre por la orden de restricción. Mi abuela me preguntó hace unos días si alguna vez consideraría darle a mi madre otra oportunidad si ella realmente hace progreso significativo en terapia. Le dije que necesitaría ver cambio sostenido durante un periodo largo de tiempo antes de siquiera considerarlo. Simón es más firme en su posición. Él básicamente ha dicho que está hecho con mi madre independientemente de si cambia o no. La familia extendida se ha dividido predeciblemente. La mayoría de las personas cercanas a nosotros están completamente de nuestro lado. Beatriz se ha convertido en una amiga cercana a través de todo esto. Su disposición a usar su conocimiento profesional para ayudarnos fue invaluable. Mi vida ahora es significativamente más tranquila, sin el drama constante. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde mi última actualización y creo que finalmente puedo decir que esta saga ha llegado a su conclusión, al menos por ahora. Mi madre ha continuado en terapia durante estos 6 meses completos. Según mi abuela, mi madre realmente está haciendo el trabajo difícil de confrontar sus patrones de comportamiento. Su terapeuta le diagnosticó no solo trastorno de personalidad narcisista, sino también trastorno límite de la personalidad, lo cual explica muchos de sus comportamientos extremos y su miedo intenso al abandono. Está en medicación ahora para ayudar a manejar algunos de sus síntomas y según mi abuela ha habido mejora notable, aunque lenta. Hace 3 meses mi madre le pidió a mi abuela que nos transmitiera una disculpa a Simón y a mí. No intentó contactarnos directamente porque respetó la orden de restricción, pero quería que supiéramos que reconocía completamente que había estado equivocada en todo, que su comportamiento había sido inaceptable, que las cosas que dijo e hizo fueron imperdonables, que entendía por qué habíamos tomado las acciones que tomamos y que no esperaba perdón, pero quería que supiéramos que lo sentía genuinamente. Mi abuela dijo que cuando mi madre dijo todo esto estaba llorando, pero de una manera diferente a su llanto manipulador usual. Parecía ser genuinamente remordimiento y vergüenza por sus acciones. Simón básicamente ignoró la disculpa y dejó claro que no cambiaba nada para él. Su posición sigue siendo que está completamente hecho con mi madre y no tiene interés en ningún tipo de relación futura. Respeto su decisión completamente porque él tiene todo el derecho de sentirse así después de cómo ella trató a Alicia y trató de destruir su relación. Yo, por otro lado, he estado pensando mucho sobre la situación durante estos meses. He procesado mucho del trauma y el daño que el comportamiento de mi madre causó a lo largo de los años. He trabajado con mi propio terapeuta en establecer límites saludables y en entender que el comportamiento de mi madre nunca fue mi culpa. Después de mucha reflexión decidí que estaría dispuesto a considerar eventualmente tener algún tipo de contacto muy limitado si ella continúa en este camino de mejora. Le dejé claro a mi abuela que cualquier contacto futuro tendría condiciones extremadamente estrictas. Mi madre tendría que completar al menos un año completo de terapia consistente. Tendría que demostrar cambio de comportamiento sostenido no solo conmigo, sino con todos en su vida. Cualquier señal de volver a sus viejos patrones resultaría en corte de contacto inmediato y permanente. Mi abuela transmitió estas condiciones a mi madre y aparentemente ella las aceptó completamente sin intentar negociar o manipular para obtener más. Dijo que entendía que había quemado puentes de maneras que tomarían años si no décadas reparar. La boda de Simón y Alicia fue hace un mes y fue absolutamente hermosa. Fue una ceremonia íntima con solo 50 invitados, exactamente como habían planeado. Todo salió perfecto y fue claro que están increíblemente comprometidos el uno con el otro. Mi madre obviamente no fue invitada y según mi abuela ella pasó ese día en terapia intensiva trabajando a través de sus sentimientos sobre perderse ese momento importante. La familia extendida ha mayormente vuelto a la normalidad. Las reuniones familiares ahora son relajadas y agradables sin el drama constante que la presencia de mi madre siempre traía. Algunos familiares han expresado que extrañan tener a mi madre ahí, pero la mayoría admite que las reuniones son significativamente más pacíficas sin ella.
Beatriz sigue siendo una buena amiga y nos vemos regularmente. Ella recientemente me dijo que varias personas en su trabajo le han preguntado sobre cómo manejar situaciones con familiares que fingen o exageran condiciones médicas porque aparentemente es más común de lo que pensaba. La clínica cuestionable donde mi madre obtuvo sus documentos médicos fraudulentos fue investigada por las autoridades médicas estatales después de que múltiples personas reportaran prácticas similares. Según las noticias locales, perdieron su licencia para operar y el doctor que estaba emitiendo documentación falsa enfrenta cargos profesionales. En cuanto a mí personalmente, estoy en un lugar mucho mejor ahora. He podido enfocarme en mi carrera y mis propias relaciones sin el estrés constante del drama de mi madre. He aprendido mucho sobre límites saludables y sobre cómo el amor no significa tolerar comportamiento abusivo o manipulador. Para cualquiera leyendo esto que está lidiando con un padre narcisista o con alguien que tiene un trastorno de personalidad no diagnosticado, quiero que sepan que no están solos y que está completamente bien protegerse a sí mismos. No tienes que seguir siendo lastimado solo porque alguien es familia. No tienes que aceptar disculpas vacías o promesas de cambio sin ver acción real sostenida durante mucho tiempo. Tu bienestar importa y mereces relaciones que sean saludables. Esta es probablemente mi última actualización sobre esta situación, a menos que algo dramático cambie. He compartido todo esto en parte para procesar lo que pasó y en parte con la esperanza de que tal vez ayude a alguien más que esté en una situación similar.